Muchas gracias, señora ministra, por su respuesta. Ya le he dicho en la anterior intervención que a nosotras nos gusta cuando se confronta con el señor Trump y con esas ideas que él tiene, ¿no?, de niño malcriado que patalea. Como decimos en mi tierra, un auténtico machango. Evidentemente, ahí nos van a encontrar. Pero la verdad que luego, escuchándola en su respuesta, también cierta decepción, ¿no?, al decirle que nuestro país va a seguir siendo un colaborador necesario con este señor de la guerra y sus aliados. Y entiendo que es por eso que usted no termina de aterrizarme o de concretarme cuáles van a ser las medidas específicas, más allá del diálogo y de tender puentes y a través de la vía diplomática que usted señala, pero cuáles son realmente las medidas concretas que va a tomar nuestro país para frenar esta auténtica locura belicista, señora ministra. Yo entiendo que nosotras hemos sido muy claras en este sentido. Hemos señalado cuál es el camino: el abandono de la OTAN, el fin de la utilización de las bases militares en territorio que es soberano del pueblo y del Estado español, y además no vincularnos con el nuevo incremento del gasto militar que nos está pidiendo el señor Trump y sus aliados dentro de la OTAN. Por lo tanto, creo que nosotras sí que estamos siendo transparentes, estamos siendo cristalinas y, sin embargo, el Gobierno de nuestro país no lo está haciendo con la gente que nos está escuchando. Mire, le decía que le iba a explicar el por qué Donald Trump está pidiendo un esfuerzo económico más allá de lo que lo había hecho en anteriores momentos a sus aliados dentro de la OTAN. Esto se debe a que en el año 2025 Trump hizo una rebaja de impuestos muy fuerte, fortísima, sin precedentes en el país, y lo hizo pues a las rentas más altas, lo hizo a los multimillonarios estadounidenses. Y bueno, después de esos muchos recortes que puso sobre la mesa el señor Trump, y ver que esto, sin embargo, no fue suficiente, porque tiene un problema serio, ya se lo dije, de deuda, y que tiene una posibilidad real de que su moneda, de que el dólar se vea afectado en su valor y que deje de ser una referencia global, el dólar como divisa. Entonces, pues ya le asaltan todas las alarmas y pasa de querer ser el Premio Nobel de la Paz a ser el señor de la guerra. Como no puede mantener el gasto que necesita para mantener su capacidad operativa y los beneficios del conglomerado armamentístico estadounidense, pues dice: oye, pues que la fiesta la paguen mis socios de la OTAN. Joder, es que es una idea sin fisura, señora ministra. Y si los socios de la OTAN fueran más listos, lo que debieran de decirle es: si quiere guerra, señor Trump, si usted quiere guerra, se la paga usted. Pero no, el señor Rutte y la señora von der Leyen lo que dicen cuando Trump dice salta es: uy, ¿está bien esta altura del salto o debo saltar un poquito más alto o un poquito más bajo? Están absolutamente sometidos, señora ministra. Así es como se asegura que todo el mundo dentro de la OTAN ha llegado a cumplir no solo con el 2%, sino a ir más allá. También nuestro país, ya estamos por encima del 2% del gasto militar. Miles de millones de euros que podrían ir a nuestros servicios públicos esenciales se están gastando en guerra y se están gastando en armamento. Y esto hay que decirlo a nuestra población. Así que
Señora ministra, tengo muy poco tiempo, pero yo no le voy a comprar ese relato de que para conseguir la paz tenemos que seguir siendo aliados de la guerra. Yo se lo voy a decir muy claro. No a la guerra para nosotros significa no a la guerra, no a la OTAN y base fuera. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Señora Santana, he escuchado atentamente su intervención y comparto el fin último de sus palabras, que no es otro que la paz y la cooperación entre países. Es un ideal que cualquier demócrata abraza. Sin embargo, señoría, gobernar exige gestionar la distancia que separa el mundo que nos gustaría que fuera del mundo en el que vivimos. En mi primera intervención he tratado de explicarle la realidad del momento en el que estamos y lo que estamos haciendo para facilitar la paz. Y he dejado claro que no participamos en ninguna deriva belicista, sino en la responsabilidad de un Estado que nos corresponde. Le voy a detallar más lo que está haciendo este Gobierno. Cuando Ucrania fue invadida, no se enfrentaba solo a una disputa territorial. Se enfrentaba a una aniquilación de su soberanía por parte de un régimen que desprecia el derecho internacional. Decir que el envío de material defensivo es alimentar la guerra es ignorar que sin esa ayuda hoy no habría una guerra que detener, sino una ocupación total y el silencio de las víctimas. Este Gobierno no quiere la guerra. Este Gobierno ayuda a una democracia a ejercer su derecho legítimo a la defensa, recogida en la Carta de Naciones Unidas. Con respecto al aumento de la inversión en defensa, ustedes saben que el fin es incrementar nuestra autonomía estratégica. El aumento del presupuesto en seguridad y defensa no es una declaración de guerra a nadie. Es la garantía de que España y la Unión Europea pueden proteger sus fronteras, sus rutas comerciales y a sus ciudadanos sin depender de bandazos políticos de potencias externas. Entenderá usted que modernizar las Fuerzas Armadas es asegurar que nuestros militares tengan los medios para cumplir misiones humanitarias, para vigilar nuestras costas, para luchar contra el terrorismo, para evacuar a nuestros compatriotas y, no menos importante, para fortalecer la economía española y la creación de empleo cualificado. Cuando apostamos por nuestra industria de defensa, invirtiendo en I+D+I nacional, mejoramos las capacidades de las Fuerzas Armadas y reducimos la dependencia tecnológica de terceros estados. Le doy algunos datos. La industria de defensa española no es solo armas, es un tejido de empresas que genera aproximadamente 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, muchos de ellos de alta cualificación tecnológica. Más del 87% de la inversión se queda en empresas nacionales. Esto significa que el dinero de los contribuyentes vuelve a los ciudadanos de forma de salarios, innovación y soberanía tecnológica. Muchas de las innovaciones en defensa, ciberseguridad, comunicaciones satelitales o logística, tienen aplicaciones civiles inmediatas que fortalecen la competitividad de nuestro país. La mayor autonomía estratégica refuerza también el tejido industrial, generador a su vez de alto valor añadido. Con una singularidad que me parece relevante destacar, dinamizamos la economía en distintas áreas geográficas del país, algunas de las cuales se caracterizan por pertenecer a la España vaciada. Señorías, España ha sido y sigue siendo una de las voces más firmes en la exigencia de la paz. Nuestra diplomacia trabaja cada día en Bruselas, en Nueva York, en las capitales de todo el mundo para buscar salidas negociadas. Nuestra obligación es asegurar que el lado de la democracia no decaiga. Nos piden que abandonemos la OTAN. Les pregunto, ¿dónde quedaría España? ¿La seguridad tiene que ser colectiva o no habrá? Salir de nuestros compromisos internacionales no nos haría más seguros, nos haría más vulnerables. Este Gobierno mantiene su compromiso con el multilateralismo eficaz, el que no se limita a declaraciones de buenas intenciones mientras se vulneran los derechos humanos. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, con el pueblo palestino y con todas las víctimas en Oriente Medio no se mide solo por alzar la voz, que lo estamos haciendo, sino por la eficacia de nuestras acciones para detener las masacres. Y lo estamos consiguiendo. Les invito a que nos ayuden a construir una Europa fuerte, que pueda imponer la paz mediante la diplomacia, pero que tenga la fuerza necesaria para que esa diplomacia sea respetada. Este Gobierno va a seguir cumpliendo con su deber de proteger a los españoles y defender el orden democrático internacional. Comprendo y respeto sus críticas, pero también confío que considere las reflexiones que le he expuesto sobre las herramientas indispensables que estamos desplegando, señora Santana, para encontrar y preservar la paz con el respeto al orden jurídico internacional
y al derecho humanitario. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Y pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al ministro de Hacienda sobre el infierno fiscal al que se ha condenado su Gobierno a todos los españoles. Para su defensa tiene la palabra el señor don Juan Bravo Baena. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, en primer lugar, darle la bienvenida a este Parlamento, darle la enhorabuena, porque es un honor ser ministro del Gobierno de España, ser ministro de todos los españoles, y desearle más suerte que su antecesora, la señora Montero, por el bien del conjunto de los españoles. Más suerte y mejor desempeño, aunque por suerte usted el listón, vamos a compartir, creo que no lo tiene muy alto. Hablamos del listón presupuestario. 8 años, 8 presupuestos, no. 3 presupuestos. 8 años, 3 presupuestos. 0 en esta legislatura. El listón impositivo, pues han subido el Gobierno al que usted pertenece más de 100 veces los impuestos, y si comparamos el año 2025 con el año 2018, ustedes han recaudado 180.000 millones de euros más entre impuestos y cotizaciones sociales a costa de los españoles. Si hablamos del listón de la igualdad, hombre, la condonación y la financiación a la carta para satisfacer a determinados partidos independentistas, pues creo que no es establecer la igualdad entre todos los españoles. Y si hablamos de la gestión, el listón de la gestión de los fondos europeos, pues ustedes comparten con el Ministerio de Economía ese fracaso, aunque es verdad que la ministra Montero no se hacía relacionada con ello. Si hablamos del listón del triunfalismo, ahí sí, ese lo va a tener alto, porque su Gobierno, al que usted forma parte, se ha dedicado durante mucho tiempo a presumir de las grandes cifras macroeconómicas, del PIB, y España empezamos siendo de los mejores de Europa, ya somos los mejores del mundo. Ya hemos rebasado todo eso. Pero más allá de las cifras maquilladas que se afanan en repetir, le animo a que hagamos un ejercicio de voluntad política. Pisemos la calle y escuche, porque el PIB no va al supermercado van las familias, van los trabajadores, van los españoles, ¿no? Y la realidad es que ustedes, aunque lo pretendan ocultar con maquillaje, como han hecho, los españoles somos cada vez más pobres, pagamos más y recibimos menos. Estamos en el vagón de la cola de creación de riqueza, pero sin embargo somos el motor en la recaudación de impuestos. Fíjese, para crear no, para recaudar sí. Y vayamos a datos para que usted pueda valorar. El CIS, su CIS. Miren, en diciembre del año 2019 le preguntaban a los españoles cómo se consideraban. ¿Y sabe lo que contestaban? Que se consideraban de clase baja o pobre, que no creo que nadie presuma de eso, el 3%. ¿Saben en marzo del año 2026 esos mismos españoles a los que preguntan cuántos se consideran de clase baja o pobre? El 17,5%. Se ha multiplicado por 6 la sensación que tienen los españoles de ser de clase baja o pobre, ¿no? Ustedes con orgullo dicen que son el gobierno de la gente, pero la realidad es que no hacen otra cosa más que empobrecer a la gente. La realidad es que han llegado, ustedes se han convertido en el gobierno que consiste en fabricar más pobreza. Tenemos datos de pobreza a nivel europeo de los peores, datos de pobreza infantil de los peores, datos de riesgo de pobreza de los peores. Señor ministro, la realidad es que el gobierno al que usted pertenece se está haciendo rico con la inflación. Se está haciendo rico. Cada vez que un trabajador le suben el salario, hagamos un análisis, la empresa le sube el salario al trabajador para que la inflación de la cesta de la compra, esa que está por encima del 43%, podérselo compensar. O esa inflación del mes de marzo, que está en el 3,4%, se pueda compensar. ¿Y qué ha pasado? Pues que el empresario paga más en salario, paga más en cotizaciones sociales. El trabajador que lo recibe paga más en salario, en IRPF, paga más en cotización. Y ustedes lo único que hacen es recaudar. No quieren deflactar el impuesto de la renta. Si hay salto de tramo, paga más el ciudadano. Cuando no deflactan el mínimo familiar, paga más el ciudadano. El resultado es que el empresario paga más, el trabajador paga más y gana menos. Y ustedes son los únicos que hacen negocio con ello. ¿Es una subida de impuestos silenciosa? Por supuesto. Ya se lo dijo el presidente Feijóo la semana pasada. Si ustedes no se dignan a devolverle a los españoles el sobreesfuerzo que están haciendo, lo haremos nosotros. Y lo haremos más pronto que tarde.
Mire, esta situación de su compañera, que dejó un infierno fiscal en España, lo hizo previamente en Andalucía. Y el presidente Juanma Moreno consiguió revertir ese infierno fiscal y además cuadrar las cuentas. Pues haremos lo mismo para todos los españoles, porque ese es el camino en el que nosotros creemos. Si le parece, hablemos de las cifras. Le decía, 180.000 millones son datos de la agencia tributaria que depende de usted, de la Seguridad Social, si comparamos el 25 con el 18. Pero claro, 180.000 millones puede parecer algo que la gente no tenga una relación clara de cuánto representa. Dividámoslo entre españoles. ¿Sabe cuánto representa que cada español ha pagado más en el 25 en relación con el 18? 3.600 euros más. Cada español. ¿Quiere que cojamos los datos de su agencia tributaria del IRPF? Miren, en el año 2018 se recaudaban algo más de 82.000 millones de euros. En el año 2025 se han recaudado más de 142.000 millones, más de un 70%. ¿Ha subido la inflación un 70%? ¿Y el PIB ha subido un 70%? ¿Y el empleo ha subido un 70%? Yo creo que no, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha subido la recaudación? Subiendo impuestos. Lo que de verdad ha crecido es la voracidad fiscal de este gobierno en crear ese infierno fiscal. Y la pregunta que se hace en el conjunto de los españoles es: ¿dónde está mi dinero? ¿Qué recibo yo a cambio de tanto esfuerzo? Pues, ministro, que compartirá conmigo que reciben menos. Los españoles pagamos más y recibimos menos. Los trenes se paran o, por desgracia, no llegan a su destino. Ustedes han provocado el mayor apagón de España por su ideología. En este país se ha normalizado el mercado negro de las citas previas en la Seguridad Social. Y a todo esto súmele que ustedes han incrementado la deuda de este país en más de 500.000 millones de euros. Lo han incrementado en un 42%. Han hipotecado el futuro de nuestros hijos y están degradando el presente de todos los españoles con su política. Es decir, el resumen de su gobierno es: exprimen a impuestos a los españoles como nunca, infierno fiscal, endeudan a los españoles más que nunca, hipotecan el futuro, y los servicios que dependen de ustedes funcionan peor que nunca, menos servicios públicos. Es verdad que a usted, señor ministro, no le vamos a pedir una responsabilidad en el año que va a estar como mucho comparable con 8 años anteriores, pero sí que, si le parece, hablamos de gestión. Hablemos de la falta de gestión del gobierno. Rebeldía presupuestaria. 8 años, solo 3 presupuestos. Esta legislatura, 0 presupuestos. Incumplimiento de una obligación constitucional. Eso me lleva a hacer unas preguntas muy sencillas. ¿Va a presentar presupuestos, señor ministro, el año 2026? En su caso, ¿cuándo los va a presentar? ¿Y se puede comprometer a que usted no utilizará la mentira, como hizo la señora Montero, para decir que presentaría presupuestos en el 24, presentaría presupuestos en el 25, presentaría presupuestos en el 26? Le pido por favor que cuando suba nos responda. Otro tema que yo creo que usted compartirá de esa gestión: la financiación autonómica y local. Usted ha sido consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Generalitat, sabe perfectamente el sistema de financiación cómo está. Le pregunto, ¿está usted de acuerdo que se utilice el dinero de todos los españoles para dar satisfacción a los independentistas, perjudicando, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, de la que usted era parte, o a la Comunidad Andaluza, que se presentan a las elecciones? En segundo lugar, ¿está usted de acuerdo con la política de su gobierno de utilizar la actualización de las entregas a cuenta como chantaje para aprobar los reales decretos que si no saldrían? Tercero, ¿cuándo van a actualizar ustedes las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos? ¿Va a hacer esa actualización de forma independiente o hará otro trampantojo, lo meterá en un real decreto ley para evitar que salga adelante? ¿Va a seguir la deriva de su antecesora con la condonación y la financiación independentista a costa, por ejemplo, hablando con usted, de la financiación de la Comunidad Valenciana? ¿Va usted a pagar a la Comunidad Valenciana el fondo, el crédito extraordinario comprometido de 1.300 millones de euros para la Dana, que todavía no lo han pagado? ¿O le va a pagar los 933 millones del Fondo de Solidaridad que Europa le ha dado a su ministerio y que todavía no han pagado? ¿Cree usted que es justo que el dinero de todos los españoles se utilice para pagar los peajes políticos de quienes quieren romper España para que Sánchez siga siendo presidente o para que ella sea el presidente de Cataluña? ¿Le parece eso correcto? Otro tema, autónomos. ¿Tiene el compromiso de transponer la directiva del régimen de franquicia de IVA? Es decir, permitir que de manera opcional los autónomos puedan, aquellos que facturen hasta 85.000 euros, no tener que repercutir IVA y no tener que ingresar IVA. Hágalo porque se ha aprobado en este Parlamento. Hágalo porque se lo impone en Europa. O hágalo por usted.
pero permita que nuestros autónomos compitan en igualdad de condiciones que los portugueses o franceses, que sí que pueden venir a España a vender sin IVA. Además, le pido, ese foro de trabajo con los autónomos que existía y de pymes que lleva 2 años sin reunirse, actívelo, por favor. Y con el Verifactu, no lo utilice para confrontar. No puede ser que lo impongan y que 10 días antes de que entre en vigor, con la incertidumbre y la inseguridad, les digan ustedes a ellos que ahora el Verifactu 10 días antes no se va a imponer. No utilicen el cálculo electoral para asfixiar a los que levantan la persiana cada mañana, a la España que madruga. Es verdad que su compañera, la señora Montero, se reía de ellos. Yo le pido que no se ría y, si es posible, que le dé las gracias por el trabajo que hacen cada mañana. Señor ministro, el gobierno al que usted se ha incorporado no gestiona. Ese gobierno se preocupa de hacer caja. Ustedes sacan pecho de su realidad paralela. Pero en España la verdad es que los que van al súper, los que llenan el depósito, los que madrugan, los que pagan el recibo de la luz, siguen sufriendo. Usted tiene la oportunidad de dejar atrás a la señora Montero y dar un cambio en el Ministerio de Hacienda. Le hago algunas propuestas por si le resultan interesantes. Tiene la oportunidad de cumplir con la ley y, por ejemplo, presentar unos presupuestos generales del Estado. Tiene la oportunidad de ser justo y actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y ayuntamientos que se las están pagando con referencia al año 2023. Tiene la oportunidad de presentar un nuevo sistema de financiación autonómica poniendo de acuerdo a las comunidades autónomas, no utilizando a los partidos, con las comunidades, que es como se tiene que hacer. Tiene la oportunidad de devolver el esfuerzo, el sobreesfuerzo que han hecho el conjunto de españoles deflactando, actualizando el IRPF a la realidad que tenemos. Tiene la oportunidad de reformar la administración tributaria para hacerla más cercana, más transparente, más flexible, para devolver un cierto equilibrio, para coger esa ley de derechos y garantías de los contribuyentes y que no sea un artículo perdido en la Ley General Tributaria, que sea propia, que establezcamos un equilibrio entre el administrado y la administración, que hagamos una administración que esté al servicio del ciudadano, que lo más importante para esa administración sea atender al ciudadano. Los españoles ya no se creen el relato de este gobierno al que usted se ha incorporado, porque por mucho que intenten maquillar los datos, la verdad es tozuda. Con ustedes, el Estado, el Gobierno, es más asfixiante. Ha creado un infierno fiscal y los españoles son mucho más pobres y lo saben. Por eso, hoy en día hay una realidad muy clara. Los españoles saben que con ustedes pagan más y reciben menos. Muchas gracias, señor ministro.